En Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Alejamía. Presenta Luis de Manuela. Cordiales saludos de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y de este que os habla, Luis de Manuela. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esta edición 210 de nuestro programa estará dedicada a Julio Florencio Cortázar, más conocido como Julio Cortázar, al que iremos escuchando narrar sus propios escritos. Nacido en Bélgica el 26 de agosto de 1914 y fallecido en París el 12 de febrero de 1984, fue escritor y profesor argentino, trabajando también como traductor, oficio que desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. En 1981, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en protesta contra la dictadura militar en su país, que prohibió sus libros y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. No puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos, digamos una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo, o al revés si prefiere, pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera
Si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco, para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía, y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate y un bizcochito. Se lo considera a Julio Cortázar uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas, sobre todo Rayuela, que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. Sus ficciones transitan de lo real a lo fantástico y por ello suele ser relacionado con el surrealismo y el realismo mágico. Julio Cortázar vivió hasta los 4 años en Bélgica, Suiza y la península ibérica. Su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951. Ese año se estableció en Francia, que sirvió a la ambientación de algunas de sus obras y donde vivió el resto de su vida. Visitó por última vez su país a principios de diciembre de 1983, luego de las elecciones presidenciales para la recuperación de la democracia. El 7 de diciembre regresó a París. Allí murió 2 meses después a causa de una leucemia, aunque algunos autores sostienen que murió al contagiarse de SIDA por medio de una transfusión de sangre. Del panorama latinoamericano en este tercer mundo con el que acabaremos un día. A nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras».
El tiranuelo se puso de pie como es de práctica en estas circunstancias y reprimiendo un temblor mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. Es lástima, dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas si son las que he de querer decir?, preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo, y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en las esquinas. Según Julio Cortázar, su infancia fue brumosa, con un sentido del tiempo y del espacio diferente a la comunidad. Cuando el futuro escritor contaba 6 años, su padre abandonó a la familia y no volvió a tener contacto con él. Julio fue un niño enfermizo, pasó mucho tiempo en cama acompañado por la lectura. A los 9 años ya había leído a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, padeciendo por ello frecuentes pesadillas. De la misma forma solía pasar horas leyendo el diccionario Pequeño Larousse. Leía tanto que su madre primero acudió al director de su colegio y luego a un médico para preguntarle si esta situación era normal, y estos le recomendaron que su hijo dejara de leer o que leyera menos durante 5 o 6 meses para que saliera un poquito al sol.
Cortázar fue un escritor precoz. A los 9 o 10 años había escrito una pequeña novela, afortunadamente perdida, según él mismo, e incluso antes algunos cuentos y sonetos. Dada la calidad de sus escritos, su familia, incluida su madre, dudó de la veracidad de su autoría, lo que generó una gran pesadumbre en Julio Cortázar, quien compartió ese recuerdo en entrevistas. Este último texto creo que no necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene. Sobremesa. ¿Cómo te va, Robert Desnos? ¿Cómo te va, Javier Heró? Rara baraja de memoria, los dos tan juntos esta noche, los dos tan lejos en la vida, Robert Desnos, Javier Heró, en esta mesa a medianoche, mirándose desde mis ojos, fumando el mismo cigarrillo que compartimos como el trago y este silencio de París, un cuarto piso donde estamos tan solos en la medianoche, arriba hay gente y la TV, abajo hay la TV y hay gente, el mundo de hoy, no el de mañana, Javier Heró, Robert Desnos, la mesa llena de papeles, los restos de la cena fría, un disco de Edith Piaf, la mugre del hombre solo en casa sola, el libro abierto en cualquier página. Diciembre 17, Moro e Inti cazaron una pava, nosotros, Tuma, Rolando y yo, nos dedicamos a hacer la cueva secundaria que puede quedar lista mañana. Llueve en París, llueve en Camiri. ¿Cómo te va, Regis Debray? Llueve en La Habana, llueve en Praga. Elizabeth, el día llega cantando por los cañadones. Llega con Tania y Michel Firk. Iremos juntos a los bailes de las esquinas liberadas. Juntos de nuevo. Juntos todos los que esta noche están tan lejos, fumando el mismo cigarrillo del hombre solo en casa sola. Y si tenemos suerte, puede que también venga ese que mira siempre a lo lejos, mientras nace el alba en la profunda selva. Junio 26. Al caer pidió que se me entregara el reloj, y como no lo hicieron, para atenderlo, se lo quitó y se lo dio a Arturo. Ese gesto revela la voluntad de que fuera entregado al hijo que no conoció, como había hecho yo con los relojes de los compañeros muertos anteriormente. Lo llevaré toda la guerra. A los 19 años recién cumplidos, Julio Cortázar leyó en Buenos Aires Opio, ideario de una desintoxicación de Jean Cocteau, traducido por Julio Gómez de la Serna y con un prólogo de su hermano Ramón. Este lo deslumbró y se convirtió en uno de sus libros de cabecera por el resto de su vida. Comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, aprobando el primer año. Pese a esto, comprendió que debía utilizar el título que tenía para trabajar y ayudar a su madre. En 1944 se mudó a la ciudad de Mendoza, en cuya Universidad Nacional de Cuyo impartió cursos de literatura francesa.
No fue fácil la vida de juventud de Julio Cortázar. Vivió en cuartos solitarios de pensiones donde aprovechaba el tiempo libre para leer y escribir. Su primer cuento, Bruja, fue publicado en la revista Correo Literario. Participó en manifestaciones de oposición al peronismo. En 1946, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales, presentó su renuncia. Preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. Reunió un primer volumen de cuentos de publicación póstuma titulado La otra orilla. Regresó a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro y publicando ese mismo año el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges, así como también un trabajo sobre el poeta inglés John Keats, titulado La urna griega en la poesía de John Keats en la revista de estudios clásicos de la Universidad de Cuyo. En 1947 colaboró en revistas, entre ellas la titulada Realidad. Publicó un importante trabajo teórico titulado Teoría del túnel y en Los Anales de Buenos Aires, donde aparece su cuento Bestiario. Elegir puede pasar algo como en este texto que se llama Elecciones insólitas. No está convencido, no está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, 3 pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas, o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. A veces, en los patios, hay algo más que los malbones de la poesía popular. Puede haber esto que se llama la inmiscusión terrupta. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que ade menos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolarle un suño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento horadra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miércolamas a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payás, payás, crona el eleganciorum, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar, cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interruge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no terruptarlas, porque te desmunan el persilotio y se quedan tan plopas.
Lo que acabamos de escuchar es sencillamente una gran genialidad de Julio Cortázar, quien en 1948, por cierto, obtuvo el título de traductor público de inglés y francés tras cursar en 9 meses estudios que llevan 3 años. El esfuerzo le provocó síntomas neuróticos, uno de los cuales, la búsqueda de cucarachas en la comida, desapareció con la escritura del cuento Circe, que junto con los otros 2 cuentos aparecidos en la revista Los Anales de Buenos Aires serían incluidos en su primer libro, Bestiario número 1. En 1949 publicó el poema dramático Los Reyes, primera obra firmada con su nombre, ignorada por la crítica. Durante el verano escribió una primera novela, Divertimento, que, de alguna manera, prefiguraba su gran novela Rayuela, la cual escribiría en 1963. En 1951 publicó Bestiario, con 8 relatos que le valieron cierto reconocimiento en el ambiente local. Poco después, disconforme con el gobierno de Juan Domingo Perón, decidió trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa y América Latina, residiría el resto de su vida. En 1953 se casó con Aurora Bernárdez, una traductora argentina con quien vivió en París con cierta estrechez económica hasta que aceptó la oferta de traducir la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Dicho trabajo sería considerado luego por los críticos como la mejor traducción de la obra del estadounidense. Con su esposa viajó en Italia durante el año que duró el trabajo, luego viajaron a Buenos Aires en barco. Cortázar pasó la mayor parte del trayecto escribiendo en su máquina portátil una nueva novela. Este breve cuento es en el fondo una historia de cronopios, solo que aquí el cronopio tiene un nombre, sin hablar de un calentador primus y otras cosas. Se llama Las Buenas Inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso, que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre 1 metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador primus, sería difícil que alguien le vendiera 1 metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene 1 metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender 1 metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas,
se descubre que Literio tiene entre dos terrenos un rincón que mide justamente 1 metro cuadrado y que por hallarse sito entre dos solares comprados en épocas diferentes, posee una especie de personalidad propia, aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte. El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura, pero 2 días después Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al hotel del pueblo donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco pero nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente, aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez por qué ha comprado solamente 1 metro cuadrado de tierra y para qué puede servir esa tierra aparte de ponerla en reposera. Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la tierra. Calcula entonces. Nadie calcula, pero todos tienen como la visión de un pozo cuadrado que baja y baja y baja hasta no se sabe dónde. Y de alguna manera eso parece más importante que cuando se tienen 3 hectáreas y hay que imaginar un agujero de semejante superficie que baje y baje y baje. Por eso, cuando los ingenieros llegan 3 semanas después, todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez, o sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes, y hasta se da el caso de una pobre señora que entre grandes lágrimas tiene que correr la cama de 3 generaciones de honestos labriegos porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones, sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno y él no es hombre curioso y solo contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no, cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de $5.000 por minuto, con lo cual al cabo de 3 horas Gómez pliega la reposera, guarda el primus y el choclo en la valijita y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país siempre y cuando se encuentre petróleo en su terreno, cosa que ocurre exactamente 1 semana más tarde bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido, se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos, pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo, sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo bruto. En 1967 rompió su vínculo con Bernardez y se unió a la lituana Ugne Karvelis, con la que nunca contrajo matrimonio y quien le inculcó un gran interés por la política. Con su tercera pareja y segunda esposa, la escritora estadounidense Carol Dunlop, viajó durante mucho tiempo haciendo viajes, entre otros a Polonia, donde participó en un congreso de solidaridad con Chile. Otro viaje junto a Carol fue plasmado en el libro Los autonautas de la cosmopista, que narra el trayecto por la autopista París-Marsella. Tras la muerte de ella, Aurora lo acompañó de nuevo, esta vez durante su enfermedad, antes de convertirse en la única heredera de su obra y sus textos.
Cortázar fue amigo de numerosos escritores, lo que quedó plasmado en los más de 500 libros dedicados de su biblioteca personal al momento de su muerte. Dentro de sus grandes amigos literarios se encuentran, además de muchos otros, José Lezama Lima, de cuya obra fue un importante difusor, así como también amigo de Octavio Paz, Pablo Neruda y Carlos Fuentes. Cortázar cultivó junto a su esposa Aurora una estrecha relación con la poeta Alejandra Pizarnik. Adoptaron hacia ella una actitud de hermanos mayores. Otra amistad mezclada con amor, pasión y respeto y admiración profesional fue la que mantuvo durante los últimos años de su vida con la entonces joven escritora Cristina Peri Rossi, a quien dedicó 15 poemas. Julio Cortázar dijo: «La Revolución cubana me mostró de una manera cruel y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura». En 1963, Cortázar visitó Cuba, invitado por Casa de las Américas para hacer de jurado en un concurso. A partir de entonces, ya nunca dejó de interesarse por la política latinoamericana. Durante esa visita conoció al mencionado José Lezama Lima, con quien se escribía desde 1957 y cuya amistad se mantuvo hasta la muerte. En ese año apareció la que sería su mayor éxito editorial y le valdría el reconocimiento de ser parte del boom latinoamericano, la novela Rayuela, la cual se convirtió en un clásico de la literatura en español. En noviembre de 1970, Julio Cortázar viajó a Chile, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador Allende y pasó unos días en Argentina para visitar a su madre y amigos. Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el 29 de agosto de 1975, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires creó el legajo 3178 con una ficha que contenía varios datos sobre Julio Cortázar. La ficha del escritor fue hallada entre otras 217.000 fichas personales, lo cual revela una persecución por parte de la gobernación de Victorio Calabró.
ligado a grupos parapoliciales como CNU y AAA, que continuó durante la dictadura a partir del 24 de marzo de 1976. Hace años, en una librería de lujo, vi un álbum también de lujo, con fotos de viejos y de niños del tercer mundo. Viejos y niños que, sin duda, no se verán jamás a sí mismos en ese álbum, del que ni siquiera sospechan la existencia. Este texto se llama Álbum con fotos, edición 1967 después de Cristo. La verdadera cara de Los Ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara huelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de Los Ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español, la cara verde del hambre verdadera de Los Ángeles. Por 30 francos la emoción en casa, la cara verdadera de Los Ángeles, la cara verdadera de los hombres, la verdadera cara de Los Ángeles. Cortázar fue perseguido durante la dictadura militar ocurrida en Argentina entre 1976 y 1983. Lideró las denuncias y acusaciones a los organismos de derechos humanos de los exiliados argentinos en París a la prensa internacional contra la dictadura. En 1976 viajó a Costa Rica, en donde se encontró con Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal, emprendiendo un viaje clandestino hacia la localidad de Solentiname, en Nicaragua. Este viaje marcó su vida y fue el comienzo de una serie de visitas. Luego de la revolución sandinista, visitó en reiteradas ocasiones Nicaragua y siguió el proceso y la realidad tanto nicaragüense como latinoamericana. Estas experiencias dieron como resultado una serie de textos que serían recopilados en el libro Nicaragua tan violentamente dulce. En agosto de 1981 sufrió una hemorragia gástrica. Salvó su vida de milagro, pero eso no le impidió seguir escribiendo. El presidente François Mitterrand le otorgó la nacionalidad francesa. En 1983, tras la recuperación de la democracia en Argentina, Cortázar hizo un último viaje a su patria, donde fue recibido por sus admiradores, quienes lo pararían en la calle o le pedirían autógrafos, en contraste con la indiferencia de las autoridades. El presidente Raúl Alfonsín se negó a recibirlo. Vivió sus últimos años en París, en dos casas, una en la Rue Martel y otra en la Rue de l'Operon. La primera correspondía a un pequeño apartamento en un tercer piso sin ascensor, cómodo, luminoso, lleno de libros y discos, donde en compañía de su gata Flanelle solía recibir con amabilidad continuas visitas de escritores que pasaban.
Julio Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. Sin embargo, en 2001 la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi afirmó en su libro sobre el escritor que creía que la leucemia había sido provocada por el SIDA, virus que Cortázar habría contraído durante una transfusión de sangre en el sur de Francia. 2 días después fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la tumba donde yacía Carol. La lápida y la escultura fueron hechas por sus amigos, los artistas Julio Silva y Luis Tomasello. A su funeral asistieron muchos amigos, así como sus exparejas Ugné Carbelis y Aurora Bernárdez. Esta última lo atendió durante sus últimos meses tras el fallecimiento de Dunlop. Julio Cortázar afirmó: «Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como me eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acabó todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas». Julio Cortázar mostró admiración por la obra de Jorge Luis Borges, admiración mutua, pese a sus diferencias ideológicas. Mientras Cortázar era de izquierdas, Borges fomentaba el individualismo y, a pesar de que rechazaba los regímenes totalitarios, aceptó condecoraciones de países en dictadura. Los gustos de Cortázar eran muy amplios. Sentía atracción por los libros de vampiros y fantasmas, lo que, sumado a su alergia al ajo, era motivo de bromas. Cortázar afirmó haber leído más novelas francesas y anglosajonas que españolas, lo que compensaba leyendo mucha poesía española, incluyendo a Salinas y Cernuda, a quienes dedicó comentarios entusiastas. Aquí hay una historia que sucede entre seres no demasiado definibles y quizá por eso mismo muy humanos. Los discursos del pinchajeta. En casa tengo un pinchajeta muy raro. Apenas se apagan las campanas de Saint-Roch, mi pinchajeta se endereza sobre las patas y empieza a dirigirme su discurso cotidiano. Hundido en mi sillón de mimbre, hace años que trato de fingir indiferencia,
puesto que las frases de esa criatura no deberían preocuparme. Pero hasta ahora mi pinchajeta ha sido siempre más astuto que yo. De manera que apenas comienza su discurso, enunciado en una forma sobre todo onomatopéyica, pero fácil de descifrar, estoy obligado a escucharlo como quien dice en estado de alerta, manifestando sin la menor ambigüedad mi aprobación y mi contento. Si todo terminara ahí, al cabo de unos 20 minutos me sería dado sumirme nuevamente en las memorias de Saint-Simon, pero mi pinchajeta no se da por satisfecho de ninguna manera. Apenas acabado su discurso, me exige que lo resuma en algunas frases. Es el momento más penoso de la noche, porque con frecuencia me sucede perder el hilo de mis pensamientos. Para no citar más que un ejemplo, si su discurso de esa noche gira en torno al sonido A, del cual es capaz de extraer interminables modulaciones, cambios armónicos y derivaciones hacia el E o el O, digamos la gama de los AE, AEA, AEE, AOA, AOO, AEOA, AEOO, etc. Bastará que me vea en la imposibilidad de establecer el puente lógico entre dos estados de la materia del discurso para que todo el edificio se venga abajo. Entonces, la rabia de mi pinchajeta no conoce límites y, por desgracia, he debido soportar muchas veces las consecuencias. En primer término está la cuestión del cenicero. Si se ha enojado por las razones que acabo de exponer, aunque la variedad es infinita, será inútil pedirle a mi pinchajeta que me traiga el cenicero para fumar mi cigarro de las 9:30. Frente a mi petición, reaccionará inopinadamente, ya sea dejándose caer en el cesto de los papeles o metiéndose bajo la mesa de juego para desde allí mirarme, la boca entre las patas, con un aire vagamente esfingíaco. Por mi parte, la incapacidad de resumir el discurso me pone casi siempre en un estado del que lo menos que puede decirse es que mi bilis se lanza hacia vórtices de una extrema complejidad psicológica. Semejante situación solo puede provocar tensiones que el tiempo, cuerda del reloj abominable, multiplica como en un juego de espejos belgas. Por eso resulta casi natural, aunque esta palabra parezca aquí un tanto fuera de lugar, que terminemos por insultarnos de la manera más minuciosa y que mi pinchajeta, indiferente a las graves consecuencias que puede acarrear su conducta en la economía de la casa, me arranque de la mano el pañuelo de batista para secar las lágrimas que la cólera provoca en su nariz más que en sus ojos llameantes. A esa altura de la crisis me es dado medir hasta qué punto domino a mi pinchajeta, pues esta criatura no se atreve a ir más allá de sus maniobras con el cenicero o el pañuelo, aunque dada mi inmovilidad forzosa, le sería fácil someterme a vejámenes por lo menos desconsiderados. Imposible dejar de comprobar en situaciones parecidas que un alma de pinchajeta no va más allá del dedo meñique, y eso induce a una cierta conmiseración y olvido, aunque más no sea porque facilita el silencio y el recogimiento. En efecto, a partir de ese minuto, la casa quedará silenciosa. Con resumen o sin resumen, el discurso ha terminado, el cenicero ha sido traído o negado, el pañuelo sigue o no en mi mano. No nos queda más que mirarnos fijamente, cada uno en su lugar, dejando que sobre nosotros se cierre la gran bóveda de la noche. Hasta las 7:15 de la mañana no nos traerán el desayuno. Tenemos tiempo de sobra, como se ve. Andaluzas, andaluces, hasta aquí la edición 210 de Aljamía, que se ha dedicado a la enorme figura, por talla física como literaria, de Julio Cortázar. Recibid un abrazo desde el control técnico de mi amigo Carlos Villagrán Ríos y otro de quien os habló, Luis de Manuela. Desde Radio Trebujena, un cordial saludo para toda Andalucía y, por supuesto, también, como no, para la República de las Letras.